a comenzar, en este caso, ¿verdad? A hablar de los temas del día de hoy. De manera muy específica, ¿listo? Nos quedamos en esta imagen que aparece eh, aquí en su pantalla, ¿listo? Esta imagen, bueno, me agrada mucho porque nos muestra, pues básicamente un esquema de cómo es que funciona el ECMO, ¿no? Todo lo que platicamos el día de ayer, así como sin imágenes, ¿no? Con pura imaginación, pues aquí está en este pequeño esquemita, donde pues tenemos a un paciente que tiene una cánula venosa en la femoral derecha, en este caso, ¿listo? Y que esa cánula venosa sale, o bueno, se extrae la sangre por medio de presión negativa que ejerce la bomba centrífuga, ¿listo? Esta bomba centrífuga, pues obviamente, digamos, hacia el paciente lo hace de forma negativa y hacia el oxigenador lo hace de forma positiva, con presión positiva, a eso me refiero, ¿bien? Entonces genera presión negativa, extrae la sangre, ¿listo? Y después de la bomba centrífuga se genera presión positiva. Esa presión positiva viaja al oxigenador o a la famosa membrana de oxigenación, en donde vean cómo es, digamos, un corte de lo que estaríamos viendo de ese rombo o de este, de esa membrana rectangular, redondeada, etcétera, ¿no? Que les mostré anteriormente. Bueno, en esa membrana por dentro tenemos un flujo directo de la sangre, tenemos la membrana como tal de este polipropileno, ¿no? Y vamos a tener en este caso, un espacio en donde fluyen los gases como tal, ¿no? Los gases van a ser por gravedad, siempre van a estar arriba y los líquidos y sólidos abajo. En esta ocasión, pues bueno, así se encuentra en la imagen y lo único que va a permitir la membrana es que se puede intercambiar el oxígeno y el dióxido de carbono como si fuera la membrana alveolo-capilar, ¿no? Y después tenemos una salida propiamente para la eliminación del CO2, ¿listo? Y tenemos una conexión para un retorno sanguíneo, en este caso hacia el paciente, ¿listo? Que en la imagen correspondiente, pues está en la yugular, ¿no? Está la cánula hacia la yugular y, perdón, sí hacia la yugular y regresa, pues obviamente a la aurícula derecha, ¿no? También eso es importante, si este es un ECMO venovenoso, ¿no? Para ser específico, y eh, si la cánula fuera hacia las arterias, hacia las carótidas, pues veríamos la cánula en la aorta, ¿no? Por ejemplo, allí distribuyendo el líquido perdón, la sangre oxigenada. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Es un ECMO venoso, una extracción venosa con presión negativa, la bomba centrífuga, se genera una presión positiva hacia la membrana, ¿listo? Esta primera presión nosotros le vamos a llamar presión premembrana, ¿listo? Y esta segunda presión, es decir, de la membrana hacia el paciente, es presión postmembrana, ¿vale? Además, aquí, digo, no lo explicamos del todo, pero aquí está el oxigenador o el mezclador de gases, o también conocido como blender, ¿ok? Ese blender, pues, nos va a permitir poder brindarle al paciente cierto flujo de aire y cierta concentración de oxígeno, listo para que éste se mezcle y pueda intercambiar adecuadamente los gases, ¿ok? Esto es muy importante, así es como funciona el ECMO, digamos, en términos generales. El paciente, pues obviamente va a recibir este apoyo por medio de este oxigenador, de esta membrana oxigenadora y del mezclador de gases, bien, que van a poder ayudarnos a intercambiar estos gases cuando el paciente no pueda hacerlo. Y en el caso del paciente con insuficiencia cardíaca, pues nos van a ayudar a movilizar esa sangre, ¿no? O sea, con el plus de que puede ser oxigenada, pero nos van a ayudar a movilizar la sangre que el corazón no puede movilizar de manera normal, ¿ok? Entonces, estas imágenes me gustan mucho, estas imágenes que ustedes están viendo en la pantalla, porque pues son algunas de los dispositivos, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo 3 membranas, 4 bombas centrífugas, ¿listo? Y les coloco las cánulas, ¿no? Específicamente que se utilizan. Entonces, em, en cuanto a las bombas centrífugas,
pues hay de diferentes marcas, obviamente van a tener diferentes conexiones o ligeramente van a ser diferentes en cuanto al diseño, listo, pero su función es la misma. Todas por dentro tienen esos balines que les comentaba, y puede ser uno, dos o hasta tres, depende la bomba centrífuga, y ese balín va a girar muy rápido por medio de magnetismo. Cuando nosotros montamos la bomba centrífuga en el hand track, que nosotros así le llamamos, listo, se monta, o sea, me regreso a la imagen anterior, o sea, la bomba centrífuga es esta parte de la conexión, ¿no? Y lo que es específicamente el ECMO, que es una manivela, porque también lo puedo hacer de manera manual si es que llegara a tener alguna urgencia, ¿listo? Le llamamos hand track. Entonces, ahí montamos la bomba centrífuga, listo, y obviamente cuando está conectada a la luz y demás, pues funciona sin ningún problema, ¿no? Eh, bueno, entonces se conecta y empieza por medio de magnetismo, comienza a girar a la velocidad que nosotros le programemos, ¿no? Las revoluciones por minuto, pues son las vueltas más o menos que dará este balín o esta canica metálica que se encuentra dentro de la bomba centrífuga. ¿Ok? Y eso pues obviamente generará presión negativa para que nosotros podamos extraer la sangre. Ahora, es importante que veamos, ¿no? Por ejemplo, la Rotaflow, que de hecho es una de las más comunes, al menos en nuestro país, ¿listo? Es muy común que tengamos una Rotaflow, pues es muy sencilla, ¿no? De hecho es una, como ven en las imágenes, una de las más pequeñas, ¿listo? Y pues obviamente digamos, por esta vía donde se encuentra ahorita mi cursor, voy a hacer un poco más grande la imagen. ¿Listo? Aquí donde se encuentra mi cursor, vamos a poder, eh, bueno, por ahí se genera literalmente la presión negativa para que la sangre llegue y empiece a girar, obviamente, pues con esa fuerza que tiene el balín por este tubo y termine saliendo, ¿listo? Hacia esta vía que se encuentra acá, que ya será la presión positiva, que ahora se genera hacia la membrana, ¿no? Que es la presión premembrana. Es de las más comunes, de nuevo, que vamos a encontrar, y la otra es la Biopump Plus, o bueno, al menos en mi experiencia, pues son las dos que más he visto, sobre todo más la Rotaflow, esta más en prácticas que realmente eh, en, en el entorno hospitalario como tal. Bien, pero sí la Rotaflow es bastante común, ¿no? Tenemos esta de Levitronics y Deltastream TP2, que son pues otros modelos que también funcionan de la misma manera. ¿No? Son bombas centrífugas que van a generar estos movimientos generando presión negativa y atrayendo a la sangre. En el caso de las cánulas, bueno, aquí les ponemos las imágenes y quiero que le pongan mucha atención. Obviamente las que vienen con la tonalidad azul, pues nosotros sabemos de manera estandarizada, ¿verdad? Que lo que viene de color azul siempre es para la extracción, ¿cierto? Ya sea en catéter Majurcar, catéter Niágara o algún otro dispositivo que tenga estas características, siempre que el que tiene la señalización de color azul, pues usualmente es la extracción, ¿cierto? Entonces, o la parte venosa, ¿no? También pudiera ser. Entonces, aquí lo que nosotros buscamos de manera muy específica es que las cánulas azules son las venosas, literalmente, ¿listo? Y pues vean, estas cánulas son ligeramente más largas que las arteriales que tenemos a un ladito en la imagen, ¿listo? Y no es que sean unas curvas o curveadas, ¿no? Sino que las dos pueden ser curvas o las dos pueden ser rectas, no hay ningún problema, pero lo que sí cambia es el largo, ¿no? O sea, el tamaño específico de las cánulas. Son ligeramente más grandes las cánulas venosas, más largas, pues, porque estas, por ejemplo, como vimos en la imagen anterior, me regreso a esta diapositiva, vean la cánula, pues obviamente se inserta aquí en la vena femoral, pero la cánula llega, acerco un poco igual la imagen, listo, la cánula llega hasta la aurícula, ¿bien? O sea, hasta la vena cava superior. Entonces, vean el largo que tiene esta cánula, ¿no? En cambio, la cánula de retorno, la cánula arterial, que nosotros le llamamos así, pues una cánula mucho más pequeña.
¿Listo? En estas situaciones en específico se debe tener mucho cuidado, ¿no? Se debe de instalar con ecografía, quienes sean expertos, y si no, pues se debe antes de que se termine todo el procedimiento, pues se debe tomar una placa de rayos X para que sepamos en dónde están las cánulas, ¿ok? Porque al menos deberían de tener una separación de 10 centímetros entre las cánulas, ¿no? Porque si están muy juntas, pues una a la otra se roban flujo y por lo tanto, pues se empieza a mezclar el flujo y la sangre que ya llega oxigenada, listo, en su gran mayoría, pues se vuelve a meter por la cánula de extracción y es un círculo y todo lo demás o todo el resto de la sangre no se va a oxigenar de manera correcta. Entonces necesitamos que al menos tengan 10 centímetros de separación aproximadamente para que sea funcional en el caso de un ECMO venoso. En el caso del ECMO veno arterial, bueno, no hay forma de que esto sea, digamos, un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque pues uno se encuentra en un vaso arterial y uno en un vaso venoso. Pero en el caso de nuevo de un ECMO venoso, lo volvemos a repetir, se busca que las cánulas se queden a una separación de al menos 10 centímetros. Hay quienes dicen 15 es lo ideal. Sí, al menos 10 es más que funcional, ¿no? La bibliografía de la ELSO así nos lo menciona. Regreso un poco para acá. Entonces, las cánulas, como ustedes de nuevo las pueden observar, pues tienen diferentes características y diferentes tamaños también, ¿no? Obviamente no vamos a utilizar la misma cánula para un paciente pediátrico que un adulto, y de ahí que tengamos diferentes numeraciones, ¿no? Diferentes French. Usualmente van de los 10 más o menos hasta los 22, 23 French, en algunos casos hasta 26, ¿listo? Pero pues sí, ya dependerá mucho también del material que tengamos disponible, ¿no? Usualmente las cánulas venosas van a ser más grandes, ¿listo? O sea, cuando se coloquen el tamaño, vaya, de la cánula venosa va a ser por lo menos 2 o 3 French, mucho, ¿eh? 2 o 3 French más grande que la cánula arterial, ¿listo? Porque pues obviamente necesitamos extraer la suficiente sangre, ¿no? Ya después en el retorno es mucho más sencillo porque con la fuerza que ejerce la presión positiva, la presión postmembrana, que nosotros estamos ejerciendo sobre la sangre y sobre las cánulas y sobre el paciente, pues va a ser muy fácil el retorno, ¿no? Pero en la presión negativa, pues sí necesitamos que esto eh, pues la cánula sea también de amplio calibre para que nosotros podamos extraer la sangre suficiente. ¿Listo? Y en el caso de las membranas que están en esta imagen, pues vean, aquí tenemos a la Medos Gilite LT7000, ¿listo? Que es una marca, pues más o menos conocida. La otra es la Dideco EOS ECMO, que es, en este caso, es la de adulto. Y ayer, la que era con las tapas rojitas, listo, es la pediátrica, ¿no? La membrana que vimos el día de ayer, ¿vale? Y la otra, pues es la Maquet, ¿no? En este caso, pues es la azul, ¿no? La Josta Quadrox PLS, que es la azul, listo, y está la PLS roja, que es, digamos, la más actualizada de la marca Maquet, un poquito mejor, dura más. Bien, pero bueno, se pueden utilizar y de hecho todavía es muy común que tengamos esta, ¿no? En las unidades hospitalarias que cuentan con ECMO. Eh, Porque pues es funcional en cuanto a costo-beneficio, pues también es, creo yo, accesible ante algunas otras que tienen un costo muy parecido, pero que duran mucho menos, ¿no? En comparación a esta membrana. Vean, aquí tenemos otra imagen, ¿no? De nuevo, eh, lo que se busca es extraer la sangre que pase por la bomba, se genera una presión negativa en este momento para la extracción, pasa por la bomba, se convierte en presión positiva. ¿Listo? La primera presión que medimos es la presión premembrana, ¿ok? Posterior a la membrana, es decir, cuando se hace el intercambio gaseoso, hay una presión distinta a antes de la membrana, ¿no? Porque pues obviamente cruza un espacio que pudiera reducir o aumentar la presión del movimiento de la sangre, ¿no? Entonces esto genera que tengamos que medir una segunda presión, que es la presión postmembrana, y que refleja una presión positiva, listo para el retorno de la sangre oxigenada hacia el paciente, ya sea una arteria o una vena. La membrana de oxigenación tiene
la posibilidad de eliminar por sí sola, digámoslo así, el CO2, ¿ok? Entonces también eso es importante, no, nosotros no tenemos que estar extrayendo o abriendo constantemente ciertos eh, tapones que tiene la membrana, sino que puede hacerlo por sí sola, ¿vale? Eso también es importante. Y para eso tenemos esta imagen que voy a acercar un poco, ¿vale? Y la vamos a ir este, movilizando. Bien, tenemos, em, me parece que ahí se ve completa. Listo, tenemos pues obviamente la membrana. Aquí de nuevo tenemos esta maquet que es blanca. Listo, que es un ECMO hechizo. Bien. Y bueno, tenemos obviamente pues el oxigenador, la membrana, listo, un barredor de gas, que básicamente pues es este tubo en el que yo puedo aumentar el flujo y aumentar el FiO2, que se mezcle, que llegue mucho más oxígeno y que haga un barrido de gases. ¿Qué es esto? Que aumente el intercambio gaseoso y elimine mucho más CO2, ¿ok? Eso se puede hacer por medio del blender y por medio pues obviamente de la conexión directa con el ECMO, ¿no? Y el oxígeno. Tenemos la bomba centrífuga, que en este caso está hasta aquí abajo, ¿listo? Apenita si se alcanza a ver, pero es esta flecha, la bomba centrífuga, y tenemos un sensor. Este sensor, pues obviamente es el sensor de la presión negativa, ¿listo? No, perdón, de la presión premembrana, ¿vale? Es el sensor de la presión premembrana y el sensor de la presión negativa está antes. Bien, aquí tenemos una manivela o el hand track que les mencioné, que es muy parecido a donde se inserta el, la bomba de centrifugación. Bien, entonces son idénticos, solo que este, pues es, el de acá abajo no lo podemos mover usualmente, solamente desconectamos la bomba centrífuga en dado caso de una urgencia, ahorita platicamos de eso, y se vuelve a conectar hacia acá, y atrás de esta parte pues tiene una manivela, ¿no? Entonces la podemos girar y al momento que nosotros la estamos girando, gira el balín y pues obviamente en la pantalla o sí, donde aparezca la numeración, cuando tú le vas dando la manivela, ¿listo? En el caso de que sea manual, pues entonces vas viendo cómo van aumentando las revoluciones por minuto poco a poco. Hay que mantenerlo usualmente, cuando llegue a pasar esa situación, pues por arriba de las 2000 revoluciones por minuto al menos, ¿no? Si es un poco cansado en algunas circunstancias y bueno, ya después de un par de minutos, pues claro que es cansado, ¿no? Entonces, sí, la persona debe de saber mucho lo que está haciendo en este proceso, pero eso es una urgencia, ¿no? Son situaciones un poco más avanzadas en cuanto a el manejo del ECMO y el regulador de temperatura, ¿no? Siempre todos los dispositivos de ECMO van a tener un regulador de temperatura porque supongamos tu paciente tiene fiebre, pues entonces desde aquí tú puedes disminuir la temperatura de la sangre, ¿no? En este caso, conforme va pasando, y eso te ayuda pues también a controlarlo, ¿no? De alguna manera. O tu paciente tiene tendencia a la hipotermia, entonces puedes subir la temperatura corporal a 37 grados, 37,5, ¿listo? Y pues obviamente al paciente le vas a revertir los efectos de la hipotermia, ¿no? Entonces, pero esto también con mucho cuidado y valorando que no tenga repercusiones en tu paciente. Siempre en consenso y en conocimiento de todo el equipo multidisciplinario si es que vas a realizar alguna de estas actividades. En alguna ocasión nos pasó, sobre todo en el COVID, ¿listo? Teníamos pacientes pues, obviamente con picos febriles impresionantes y no los lográbamos controlar, ¿verdad? Ni con los antipiréticos, ni con los medios físicos directos en piel del paciente, ¿no? Sino que tuvimos que aplicar medios físicos hacia la tubulatura del ECMO, ¿no? Porque ni siquiera con el regulador de temperatura controlábamos la fiebre, ¿no? Que era muy persistente. Entonces, lo que hacíamos era colocar, digo, esto es muy, ¿cómo decirlo? Muy, sin tanta tecnología, vaya, a eso me refiero. Solicitábamos hielo, listo, y colocábamos el hielo en una bolsa. ¿Listo? En esa bolsa colocamos una parte abajo, ¿listo? Después colocábamos, bueno, era una tina primero, perdón, una tina, colocábamos el hielito, colocábamos una sábana delgadita o a lo mejor una funda de almohada, ¿listo? Colocábamos los tubos del ECMO, ¿no? Tanto el de retorno como el de
el de extracción, listo, y volvíamos a colocar otra sabanita y otra bolsita de hielos. Lo que buscábamos en este proceso es que por medio de este contacto físico con el frío, pues pudiéramos intercambiar mejor la temperatura. Pues con eso, claro, nadie se lo sacó de la manga, ¿no? Sino que ya lo habían leído y vieron que era una de las posibilidades. Entonces los como especialistas dijeron, lo podemos hacer de esta forma, vamos a intentarlo y veremos qué resultados teníamos. Y así manejamos, no sé, 3, 4 pacientes que afortunadamente pudimos controlar la temperatura corporal por medio de esas técnicas, ¿no? Pero sí es importante entender que no siempre toda la tecnología nos va a ayudar, ¿no? Sino que a veces hay cosas que no requieren de tanto conocimiento de los dispositivos, sino cosas un poco más lógicas que podemos ir aplicando en conjunto con estos dispositivos. Me regreso un poco ahora sí al tema central o a esta imagen, y es muy importante ver esto. Debe haber una parte, ¿listo? Que sea bien identificable, que es la parte venosa y la otra que es la parte arterial. Por ejemplo, en esta imagen, si tú le pones mucha atención, toda la sangre en realidad se ve, digo, por la luz, ¿no? En específico, pero toda la sangre en realidad se ve rojo brillante, ¿listo? Entonces, si este ECMO no sabemos, porque es una foto que me proporcionaron, listo, pero no sabemos si este ECMO es veno-venoso. Si este ECMO es veno-venoso, entonces nos podemos preocupar un poco acerca de lo que les acabo de mencionar, de la distancia de las cánulas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque muy probablemente las cánulas están muy cercanas y la sangre que regresa ya oxigenada vuelve a extraerse por la otra cánula por la presión negativa que se está ejerciendo. Y esos 10 centímetros de diferencia hacen, vaya, la diferencia en que la sangre oxigenada vaya hacia el corazón, ¿no? Y la sangre desoxigenada que viene de las venas realmente vaya hacia la membrana, ¿ok? Entonces, mucho ojo con eso, es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí vemos en esta diapositiva em, eh, el ECMO de Macket, ¿listo? Que es, digamos, la consola pues más reciente que tienen. Bien, es una consola que ven, ya tiene una pantallita que además es touch, ¿no? O sea, ya es touch. Tiene diferentes casillas en donde nosotros vamos a poder observar diferentes valores, eh, em, parámetros, etcétera, listo, que nosotros podemos revisar. Y tiene pues una manivela aquí que nosotros podemos, o una perilla, ¿no? Como bien dice aquí la imagen, que nosotros podemos ir movilizando. Bien, vean, aquí nos dice, por ejemplo, revoluciones por minuto, se encuentra aquí, ¿no? RPM, revoluciones por minuto. Entonces, tú aquí lo que puedes hacer es literalmente con tu dedito seleccionar la casilla y después ya con la perilla haces los ajustes correspondientes. Si quieres aumentar las revoluciones por minuto o irlas disminuyendo, porque a lo mejor ya vamos a destetar a la persona del ECMO, entonces disminuimos las revoluciones por minuto poco a poco hasta que veamos que el paciente tiene una respuesta favorable. ¿Listo? En cuanto el paciente tenga respuesta favorable con las mínimas revoluciones, pues entonces ahí es cuando ya se decide que lo antes posible a ese paciente se le va a retirar el ECMO. Bien. Tiene también, en este caso, una parte del flujo sanguíneo por minuto. En este caso, estamos hablando de litros por minuto. Entonces, a 2.850 en esta programación, ¿no? En esta imagen en específico, a 2.850 revoluciones por minuto, yo estoy manejando 4.20 litros de sangre por minuto, ¿vale? Entonces, básicamente es un gasto cardíaco, ¿están de acuerdo? Y eso es importante, de ahí, de nuevo, lo vuelvo a repetir y lo que dijimos ayer, es que el paciente depende de su situación clínica, si es cardíaca, pues yo lo voy a hacer, o voy a suplir lo más cercano a un gasto cardíaco normal. Si es respiratorio, a mí lo que me preocupa pues es suplir la parte respiratoria, no tanto la parte circulatoria, ¿bien? Pero sí es importante tenerlo en cuenta. Tenemos la presión vía venosa, ¿listo? Y la presión de la vía arterial. En este caso se refiere a la presión premembrana, ¿listo? Que es la que trae la sangre desoxigenada, ¿listo? Y la presión de la sangre arterial, que en este caso es la presión postmembrana, ¿ok? Y que siempre tiene que haber una diferencia. En este caso, como la presión cuando llega hacia
hacia la membrana, pues obviamente llega con una velocidad mayor, con una intensidad mayor, ¿no? Porque está mucho más cerca de la bomba centrífuga, listo, pues obviamente genera una presión mayor. Cuando pasa la membrana y ahora tiene que regresar al paciente, pues ya tuvo que atravesar, digamos, una parte sólida, ¿no? Y eso disminuyó la presión, la velocidad, digamos, a la que iba la sangre. Entonces, por eso la presión postmembrana, o en este caso presión de la vía arterial, es ligeramente menor, ¿ok? Nosotros, en cuanto estamos con un ECMO, pues tenemos que conocer estos parámetros de importancia, ¿vale? Comentarles que dentro de las anotaciones y los ajustes que hacen los ECMO especialistas, pues hacen una resta que le llaman delta o un diferencial, ¿no? En este caso, 290 menos 250, pues son 40 milímetros de mercurio. Eso es fundamental porque al menos debe de haber 10 milímetros de mercurio de diferencia entre la presión pre y la presión post membrana, ¿ok? Porque eso también nos está hablando de que está funcionando de manera adecuada, al menos 10, pero tampoco deben ser mayor de 60 o 70, porque también ahí probablemente nos está hablando de que hay alguna obstrucción o de que algo ya no está funcionando bien con la membrana. A lo mejor ya cumplió su ciclo, ¿no? Y ya tenemos que modificarla. O por el contrario, no está menor de 10. Eso sí, sobre todo nos está hablando de que hay coágulos. ¿Listo? Entonces tendremos que observar la membrana. La lamparita que les comenté el día de ayer, me parece, es importante siempre tener una lamparita. Si no lo comenté, pues de una vez. Es importante siempre tener una lamparita, ¿ok? Una lámpara LED o una lámpara normal, no sé, con la que puedes valorar a tu paciente. Digo, es lo ideal, ¿no? La otra, pues sería la de su teléfono celular, aunque no es lo recomendable, listo, pero pues tener una lámpara a la mano para que puedas valorar desde la membrana, observar cómo se encuentran los dos lados de la membrana si es que se pudiera, y verificar si no se están formando coágulos o hay un exceso de coágulos formados. Y además también verificar toda la tubulatura, ¿listo? Desde el paciente hacia el ECMO y del ECMO hacia el paciente con la luz, ¿no? Digamos de manera translúcida, para que veamos si se están formando coágulos y si se están formando, pues entonces comenzar a reportar, comenzar a avisar y pues empezar a prevenir que el paciente tenga alguna otra complicación. Bien, hay una parte en esta pantalla en específico que dice la saturación venosa de oxígeno. Esto necesita un sensor y necesita estar conectado específicamente a la tubulatura y que haya sangre, ¿no? Para que pueda medir específicamente este valor. Pero aquí medimos la saturación venosa de oxígeno, ¿no? Bueno, de nuevo la perilla para hacer los ajustes en el mando y tenemos pues obviamente los botones de encendido y apagado y de flujo cero. Este botón de flujo cero lo utilizamos cuando vamos a destetar a un paciente de la terapia ECMO, ¿listo? Se aprieta ese botón de flujo cero y pues obviamente los litros por minuto se van a cero. Se detiene la máquina del ECMO como tal, la bomba centrífuga, para ser específico, y cuando tú tienes que retornar, ¿no? En este caso, pues tendrá que hacer un retiro de la cánula venosa, ¿listo? O la cánula de extracción, tendría que hacer un pinzamiento de esa cánula para que obviamente no entre aire y no salga, este, vaya, no se pierda tanto volumen sanguíneo, ¿listo? Y se conecta lo antes posible a una solución, puede ser una solución Hartmann, por ejemplo, de 1000, ¿listo? Y vamos a empezar a cambiar la bomba centrífuga hacia el hand crank y se le va a regresar, ¿listo? La este, sangre al paciente. Se puede hacer de esa forma o se puede hacer de nuevo directamente con la máquina, o sea, dejar la bomba centrífuga en su lugar y solamente volver a aumentar de manera muy leve, listo, las revoluciones por minuto para que regrese la sangre hacia el paciente, ¿ok? Pero esto obviamente pues ya es cuando un paciente se va a destetar o cuando pues lamentablemente no tuvimos los resultados esperados y el paciente a pesar de que tiene el ECMO y demás, pues fallece, ¿vale? Así es como lo van a retirar, digamos, de primera instancia, pues para evitar que haya una pérdida, o bueno, podamos contaminar, ¿no? También incluso el lugar en el que se encuentra el paciente, ¿vale? Hay más vistas de esta pantalla, ¿listo? Y la siguiente, digamos que es la casita, es la pantalla principal. Esta que viene aquí a un ladito,
que viene con más secciones, ¿no? Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? La siguiente tiene, si no me equivoco, 8 o 10 divisiones, ¿bien? Entonces, en esa de 8 o 10 divisiones vemos todo esto, vemos la presión negativa, ¿ok? Que ejerce el Handcrank, vemos la hemoglobina, ¿listo? De manera extra, y me falta un valor, pero no lo recuerdo en este momento, ¿vale? Pero vemos todo lo que está aquí en esta pantalla, más la hemoglobina, más la presión negativa, y supongo que, si no recuerdo, sí es el diferencial, es un triangulito que marca el delta, ¿no? Que es el símbolo de delta, entonces el diferencial, vemos el diferencial de la presión negativa o presión venosa y presión arterial, ¿vale? Entonces son esos 8 desde una pantalla distinta, que no es la inicial, ¿no? Sino es la secundaria, y vemos todos esos valores. Entonces podemos poner en esa pantalla, podemos bloquear la pantalla para que no haya ningún problema con este botoncito que está aquí de candadito, ¿no? Ponemos ese bloqueo de pantalla. Si alguien no sabe desbloquearlo de esa forma, y quiere venir y mover de inmediato, pues obviamente no lo va a permitir el eco, ¿no? O también, pues por seguridad, ¿no? Porque a lo mejor de repente movemos la máquina o el dispositivo un poquito y a lo mejor en el movimiento hizo algún cambio, ¿no? Alguna selección en la perilla de ajustes, y entonces pues evitamos que haya problemas. Mejor le ponemos el candadito y ya sabemos, cada que queramos hacer alguna maniobra o algún cambio, etcétera, pues sabemos que hay que desbloquearlo y hay que colocar los cambios, ¿no? Incluso aquí arribita en la pantalla te aparece el candado, mira, aquí está. Entonces, si tú lo colocas, el candado está cerrado, listo, y aunque tú quieras seleccionar algo, no lo vas a poder cambiar. ¿Vale? Eso es importante, y también tiene pues sus límites de alarmas, ¿no? Entonces, siempre estar al pendiente de los límites de alarmas, y el ECMO, bueno, este dispositivo también es, digamos, inteligente, ¿no? Y tiene pues obviamente alarmas que van a prender en color amarillo y alarmas que van a prender en color rojo. Entonces, también aprender a conocer cuáles son estas alarmas y cómo es que se van a tratar, ¿no? Ya sea por falta de volumen, te va a decir, pues se detectó que hay falta de volumen, se detectó aire, se detectó, bueno, te va a decir ahí algunas cosas que puede detectar la máquina, las otras pues las tendrás que detectar tú en la clínica, y los cuidados que le brindes a tu paciente. Bien, miren, aquí está las, eh, digamos, las características de las membranas, ¿no? Tenemos una membrana de poliuretano que, en este caso, estas usualmente son las membranas que se utilizan en las terapias de reemplazo renal, que se utilizan en las membranas de la circulación extracorpórea, bien, de las de cirugía. ¿Listo? Y la de PMP o polimetilpentano, perdón, polimetilpentano, es la que se recomienda para los ECMOs, porque esta nos va a permitir pues una difusión de gases mucho mayor, ¿listo? Un menor riesgo de coagulación, ¿no? Digo, todos lo tienen porque al final de cuentas no es como el cuerpo humano, vaya, pero se coagula menos, tiene mayor duración en cuanto a tiempo en específico, entonces pues se recomienda que las membranas del ECMO sean de polimetilpentano y no de poliuretano, ¿listo? Aunque pues bueno, en algunos casos, de nuevo, hacemos ECMOs hechizos con membranas de circulación extracorpórea para tratar de mantener a los pacientes estables. Y cuestan mucho más baratas también. Bien. Debemos de estar vigilando mucho del ECMO, ¿verdad? Así en condiciones muy específicas, además de que funcione, que haya buen intercambio de gases, que el paciente esté bien perfundido, que haya una adecuada presión arterial, un buen gasto cardíaco. Además de todo eso, tenemos que estar vigilando, lo vuelvo a repetir, mucho todo lo relacionado al dispositivo. ¿Ok? Y entonces nosotros tenemos que estar al pendiente de la existencia de trombos, y pues al menos tratar de cuantificar los que más podamos ver. ¿Listo? De ahí de nuevo que la lamparita es muy importante, porque hay que contar los trombos que se encuentran en la membrana, y hay que verificar que la tubulatura no tenga estos trombos, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener que observarlos de manera muy importante, porque estos depósitos de fibrina, ¿no? Porque también pudiera ser
que se vean amarillentos porque tienen mucho depósito de fibrina, pues es importante verificarlos e informarlo, ¿no? Para evitar que tengamos una migración de estos trombos. Recuerda que entran a una presión pues bastante elevada hacia el torrente sanguíneo y pues obviamente fluyen, ¿no? Y se pueden alojar en lugares o en sitios anatómicos que nos pueden traer realmente problemas para la salud o la vida del paciente. Bien. Los depósitos proteicos, pues obviamente habla de personas que están, por ejemplo, en situaciones hipercatabólicas, en donde pues obviamente puedan existir depósitos proteicos que también se pueden quedar en la membrana, pero también pudieran llegar a pasar, ¿listo? Em, Exceso de fibrina, ¿no? De nuevo ya lo habíamos mencionado, y la acumulación de agua en las fibras, a lo mejor no se purgó adecuadamente el equipo del ECMO y pues se quedó por ahí parte que no está totalmente funcional, que tiene agua como tal o que tiene como burbujas, listo, y que pues no deja que la membrana funcione al 100%. Tenemos que estar verificando pues obviamente la tubulatura de nuevo, y de esa tubulatura tiene un film, es como una cubierta interna, ¿listo? Que es con albúmina y con algunas otras proteínas, pero principalmente albúmina, ¿vale? Para que se asemeje lo más que se pueda al torrente sanguíneo y justo tengamos menos proceso inflamatorio, ¿no? Relacionado a este tratamiento. Porque, pues, cuando comenzamos todo esto, hace ya muchos años, que de lo que platicamos al inicio del día de ayer, pues sabemos que las tubulaturas pues eran comunes y corrientes, ¿no? Y esto generaba un proceso inflamatorio mayor, generaba una trombosis mayor, más complicaciones, pues incluso más mortalidad relacionada a ciertos puntos, ¿no? Y se ha ido modificando con la tecnología para evitar que esto suceda o que al menos ese film dure, no sé, 15 días, ¿no? Y que en el transcurso de esos 15 días, pues obviamente conforme va circulando la sangre, pues ese film se va barriendo, ¿listo? Hasta que desaparece por completo y pues comienza ahora sí eh, el proceso, ¿no? Que conocemos. De ahí que también tengamos que estar brindando al paciente el tratamiento necesario. Si va a estar en cama, inmovilizado y además la sangre va a estar circulando por un dispositivo que no es el cuerpo, entonces hay que anticoagularlo y hay que darle medidas antiembólicas, ¿no? Eso es muy importante. Se anticoagulan con heparina, principalmente, no fraccionada, o con enoxaparina, pero se debe tener mucho control, bien, de la dosificación de la enoxaparina. Entonces, usualmente lo hacemos con heparina no fraccionada en bomba de infusión continua. Pues, va a estar alrededor de 10 a 15 mililitros por hora, que es digamos, el volumen en cuanto a líquido, que va a equivaler em, a 10,000, perdón, a 1,500 unidades administrándose de manera continua, porque lo que buscamos es que se encuentre de 2,5 hasta 4,5 veces por arriba del TTP anormal, ¿listo? En el ECMO. A diferencia, por ejemplo, de un paciente con terapia de reemplazo renal lento continuo, que lo que buscamos es que se encuentre de 2 a 3 veces más, ¿no? Entonces, en el ECMO necesitamos que esté todavía más anticoagulado el paciente. Mucho ojo con eso. Y también, obviamente, con los estudios de laboratorio, ¿no? Cómo se encuentran las plaquetas, cómo se encuentra eh, este, los tiempos de coagulación completos, el TP, ¿no? El INR, em, los desechos de la fibrina, como el dímero D, por ejemplo, todo eso hay que estar al pendiente de este paciente porque, pues, si no lo hacemos de manera constante, pues a lo mejor estamos anticoagulando, 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 y cuando menos lo esperamos, en una aspiración de secreciones, en un cambio postural, se nos movió poquito la cánula o eh, no sé, estamos haciendo una curación de catéter y lo movemos y demás, y hay un sangrado tremendo, ¿no? Entonces puede haber sangrado por la boca, por la nariz, también incluso así espontáneo. Entonces mucho ojo con eso, ¿no? El paciente debe de estar dentro de los parámetros establecidos, pero siempre y cuando tengamos un nivel adecuado de plaquetas, ¿no? Y todo eso. Si no, si tenemos plaquetopenia, pues tenemos que disminuir sí o sí la dosificación del anticoagulante o incluso buscar modificarlo. Hay otro tipo de anticoagulantes, ¿no? Si estamos con plaquetopenia, pues ni heparinas, vaya, no fraccionada ni de bajo peso molecular, y buscamos, por ejemplo, el citrato, ¿bien?
El citrato es otro tipo de anticoagulante que también vienen soluciones que nosotros podemos estar pues inyectando de manera constante, listo, ya sea de manera directa intravenosa o lo podemos hacer también desde el ECMO, bien, y además bueno, de esta parte del paciente, pues tendríamos que colocarle gluconato de calcio intravenoso. ¿Vale? Porque este, el citrato va a consumir el calcio que tenga el paciente. Entonces, obviamente vamos a tener hipocalcemia y vamos a tener otra complicación. Entonces, hay que suplirle a ese paciente con gluconato de calcio, por ejemplo, pues, bueno, eso ya va a consideración de la persona, ¿no? Cómo tiene su calcio en ese momento y qué es o cuáles son las metas que nosotros esperamos. ¿Listo? Pero pues también tiene riesgo, ¿no? Porque entre más calcio le estemos colocando al paciente, pues puede tener ahí problemas secundarios a esto, ¿no? Entonces también mucho ojo, son situaciones que se deben de considerar con el equipo multi e interdisciplinario y obviamente con el conocimiento suficiente de lo que tiene tu paciente, ¿vale? Entonces, de nuevo, buscar desde el trombo más pequeño que puedas encontrar, que esté bien tu cánula, que tenga pues todavía una vida media aceptable, digamos, tu equipo del ECMO, listo, verificar tus laboratorios, desde electrolitos, hemoglobina, bueno, biometría hemática, química sanguínea, tiempos de coagulación, listo, y pues obviamente que el ECMO especialista en este caso, que es el que se va a encargar directamente de la máquina, pues pueda realizar un taller este, de gases, ¿no? Que le llaman, en el cual toma una gasometría arterial del paciente directamente. Vaya, tenemos una línea arterial porque estos pacientes se monitorizan invasivamente, entonces tenemos una línea arterial, de ahí se obtiene la línea arterial, la gasometría, perdón. Vamos a tomar una gasometría premembrana, ¿listo? Y una gasometría postmembrana. El ECMO tiene la posibilidad de que se le monten ahí pues como unas llaves de 3 vías, ¿listo? Con una extensión muy pequeñita y entonces desde ahí puedes tomar las muestras de sangre que necesites, ¿verdad? Y desde ahí se pueden tomar laboratorios incluso, ¿no? Para evitar punciones en el paciente si fueran necesarias, pero el paciente tiene como les dije, está invasivo, ¿no? Es invadido, perdón. Entonces tiene catéter venoso central, tiene, o catéter largo, no depende, tiene línea arterial, ¿listo? Entonces desde ahí obtenemos los laboratorios en general del paciente y ya nada más en el ECMO, pues para el taller de gases, una gasometría pre y una postmembrana para ver cómo está funcionando, ¿no? Lo que queremos comparar es cómo llega la sangre en la gasometría premembrana, ¿listo? O sea, la sangre venosa, con cuánto tiene de oxígeno, ¿no? La presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2, ¿listo? Para después compararlo en cuánto mejora después de que pase por la membrana. Bien, cuando nosotros hacemos un índice de Kirby, buscando esto, es que en la gasometría postmembrana, al menos tengamos un índice de Kirby o la famosa PAFI, siempre debe ser por arriba de 150. Bien, siempre, en todo momento, ya sea pulmonar o cardíaco, siempre debe ser por arriba de 150. Digo, si es pulmonar, pues puede estar cercano. Si es cardíaco, debería ser mucho, mucho más, ¿no? O sea, lo más alejado, lo más cercano a lo normal, a los 400 de índice de Kirby, ¿bien? Pero si la membrana, cuando hacemos la gasometría, estos niveles salen alterados, pues entonces probablemente la membrana ya no está funcionando bien, ya no está intercambiando los gases de la manera correcta y pues es momento de empezar a comentarle a los otros compañeros del grupo interdisciplinario que pues ya lo antes posible vamos a requerir un cambio de membrana, ¿no? De circuito, para que el paciente pues continúe con su terapia ECMO si lo requiriera, ¿no? Pero pues hay que estar al pendiente. Ahora, todo esto usualmente lo vemos mucho más en el paciente, o esto que les acabo de comentar, en el paciente con ECMO veno-venoso, ¿listo? ¿Por qué? Porque los pulmones tardan mucho en regenerarse, en curarse, ¿listo? En mantenerse o regresar a su salud, ¿no? En condiciones normales. El corazón no, el corazón es un poco más rápido. Entonces, el ECMO venoso lo podemos utilizar en experiencia propia
5 meses, poco más de 5 meses. Bien, podemos tener éxito o no podemos tener éxito. Hay dos casos ahí, bueno, aquí en México, uno que tuvo éxito y uno que no, lamentablemente el segundo, pero pues pudo estar 5 meses, poquito más con el ECMO veno-venoso. Bien, en caso del ECMO veno-arterial, pues solamente se recomienda 72 horas. Y después de 72 horas, porque además le estás dando inotrópicos, vasopresores, le estás aportando líquidos, o sea, estás actuando en concreto con el paciente, si después de 72 horas el corazón de la persona no tiene la respuesta esperada, se tiene que retirar el ECMO, ¿listo? Y pues obviamente la persona pasaría a cuidados paliativos. Bien, es lo recomendable, porque aunque le vuelvas a poner otro ECMO, no va a funcionar, o sea, no se recuperó el corazón. ¿Listo? A eso se refiere. El corazón se recupera muy rápido, en cambio el pulmón puede ser 15, 20, 30, 50, 150 días, ¿listo? Y apenas se empieza a recuperar. Depende mucho de la enfermedad. Digo, ahorita lo vimos en el COVID y ustedes sabrán de personas cercanas que se contagiaron, que todavía incluso tienen secuelas post-COVID, ¿verdad? Porque no tuvieron una rehabilitación pulmonar adecuada. Porque, ay, es que me duele la espalda, ay, es que me duelen las articulaciones, y entonces, en lugar de que también forzaran de alguna manera este movimiento, que nosotros tampoco los educamos, ¿listo? Se la pasaban en reposo, ¿no? Y entonces, cuando quisieron volver a hacer su vida normal, pues ahora se agitan, ahora tienen molestias, ahora les falta el aire, ahora tienen todavía las molestias en cuanto a las articulaciones porque las dejaron de utilizar por mucho tiempo, ¿listo? Porque si me movía me duele, entonces mejor no me muevo, ¿no? Pero las articulaciones se vuelven rígidas, ¿no? En este caso. Entonces, imagínate al paciente que estuvo muy, muy grave, que estuvo intubado los 15 días correspondientes, le hicieron traqueostomía y estuvo mes y medio en hospitalización, ¿no? Con traqueostomía, sin poderse mover porque estaba sedado, pronado, etcétera, etcétera. ¿Cuánto dolor y cuánta molestia no tuvo cuando comenzó a moverse? ¿Listo? Entonces, obviamente, pues eso son repercusiones específicas. Y el paciente con ECMO, lo que buscamos es que lo antes posible, digo, cuestiones ideales, ¿no? Lo antes posible el paciente se mantenga despierto, lo antes posible poderlo extubar, ¿listo? Y lo antes posible que se comience a mover, mínimamente, pero que se comience a mover, ¿ok? Y esto a nosotros nos va a permitir que el paciente, pues, se recupere mucho más rápido, con una alimentación bien establecida, porque si el paciente ya no está intubado, muy probablemente pueda hacer una alimentación, vía oral, ¿bien? Si el paciente está intubado, pues obviamente tendremos sonda, que será lo ideal también. En dado caso que el paciente lo requiera, como en la imagen que ustedes están viendo ahí en esta diapositiva, pues va a tener que utilizar nutrición parenteral total, ¿no? Como está aquí esta bolsita que se ve ahí de color negro, pues es la NPT, ¿listo? Y de este lado, aquí donde voy a poner mi cursor, ¿listo? Aquí a un ladito, aquí justo ahí está la nutrición enteral. Entonces, este paciente tenía doble aporte nutricio porque además pues era ya un paciente que llevaba unos días en tratamiento, ¿no? En cuidados. Entonces, todo eso es muy importante. Refiero de nuevo el ECMO veno-venoso, lo podemos utilizar mucho más tiempo por pues la fisiología pulmonar, ¿listo? Y por el tiempo que tarda en recuperarse el pulmón. En el caso del ECMO venoarterial, pues no es recomendable que dure más de 72 horas porque si en ese lapso el corazón no funciona, o sea, no regresa a su funcionamiento normal, pues entonces no hay más que ofrecerle. Su corazón ya no es apto para mantener pues la funcionalidad, ¿no? Y se debe de considerar retirar el ECMO y que el paciente pase a cuidados paliativos. ¿Listo? Y en algunas ocasiones, pues se retira el ECMO y el paciente cae en paro cardiorrespiratorio, pero porque dependía totalmente del ECMO. Bien, entonces es importante tenerlo en cuenta. Ahora, este paciente no está aislado por alguna infección, como vemos, no vemos un letrero específico. Bueno, aquí en Instituto de Cardiología, pues hay unos letreros que nosotros colocamos en las puertas este, que es un cubículo además, digamos, de doble transfer, ¿no? Que están aislados, pero se colocan los letreros o señalizaciones de acuerdo al aislamiento que ese paciente
pudo haber presentado, ¿no? Entonces, en este caso, este paciente tiene ECMO, bien, aquí está, el ECMO, tiene su monitor de signos vitales, su ventilador mecánico, la NPT, tiene un monitor para vigilar la oxigenación cerebral, renal y de los miembros inferiores, porque están conectadas los cuatro canales, ¿listo? Y aquí tiene un monitor distinto que nos ayuda por medio de un catéter MAC, que así le denominamos, o eh, un catéter Swan-Ganz, porque también se puede, ¿listo? Monitorear de manera invasiva al paciente, ¿ok? Gasto cardíaco, índice cardíaco, resistencias vasculares, presión capilar pulmonar, presión arterial media, todo eso nos lo da este monitor y mucho más. ¿Listo? Se llama este monitor EB1000, ¿listo? Bueno, en realidad se llama diferente. Mosfer me parece que se llama el monitor y el sensor se llama EB1000, ¿listo? Y ahí podemos vigilar todo lo hemodinámico del paciente y además también la sobrecarga de volumen, ¿no? A nivel pulmonar sobre todo. Entonces podemos vigilar todo eso y ver cómo está funcionando el paciente. Tiene, en este caso, bueno, aquí no se alcanza a ver, pero aquí tiene un soporte son en realidad tres soportes, no se alcanza a ver el de en medio, listo, pero son tres soportes y todos están llenos de bombas de infusión, ¿no? Que están divididas entre la sedación, la analgesia, los vasopresores, listo, y algún otro fármaco antibiótico probablemente, o algún otro fármaco antiinflamatorio no esteroideo, porque si no mal recuerdo, este paciente fue de un trasplante cardíaco, listo, entonces el paciente hizo rechazo a ese trasplante cardíaco y pues se tuvo que manejar de esta forma, ¿no? Em, Se le da el ECMO para darle también un reposo, para que el corazón se vaya acostumbrando, los antiinflamatorios esteroideos para tratar de disminuir la respuesta inflamatoria directa, obviamente los fármacos que le corresponden, inmunosupresores por vía oral, ¿verdad? La nutrición enteral para que el paciente esté bien nutrido, la parenteral para completar algunos procesos específicos, ¿listo? Y pues obviamente la sedación, analgesia y demás para mantenerlo tranquilo y relajado durante este proceso. Entonces, este paciente es un paciente crítico cardiovascular, ¿no? Que se le debe de manejar con mucha em, firmeza, ¿no? En cuanto al tratamiento, las decisiones que se tomen. Y además tiene este ECMO. Este ECMO tiene un fin, ¿no? Tiempo para darnos em, tiempo a decisiones y tiempo al tratamiento, ¿listo? O sea, para eso está el ECMO, para que nos dé tiempo, al menos 72 horas dijimos, ¿no? Son 3 días para que los inotrópicos, para que los vasopresores, para que esos fármacos que van directamente a la función cardiovascular estén haciendo lo que les toca, ¿bien? O sea, que nos ayuden a mantener al paciente para que cuando destetemos poco a poco del ECMO, el paciente pueda mantenerse solo con los medicamentos, ¿listo? Y después poco a poco ir destetando los medicamentos para que el paciente ya solo se quede con una solución base, a lo mejor, bien, a pocos mililitros por hora. ¿Listo? Pero sí es importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? Nosotros como profesionales de enfermería, en general, que nos podemos encontrar en una unidad de cuidados intensivos y que no somos ECMO especialistas o que no tenemos esta capacitación, en general, pues vamos a tener que conocer qué pasa con el paciente, que es su monitorización, ¿no? Ya lo mencioné, pero bueno, aquí está en la diapositiva. Monitorización hemodinámica del paciente, invasiva, no invasiva, listo, y no solamente lo que nos lleva a los signos vitales, sino también identificar todos los datos de bajo gasto cardíaco, ¿no? Que así los denominamos, que son que el paciente tenga oliguria, por ejemplo, que el paciente tenga llenado capilar prolongado, la coloración y temperatura de la piel, ¿no? Son parte de estos datos complementarios a los signos vitales, tanto los no invasivos como los parámetros hemodinámicos invasivos, ¿listo? Y la temperatura corporal. Aunado a eso, pues una gasometría, ¿no? Al menos una llegando y una al final del turno o a 3/4 partes del turno para que en el último eh, eh, lapso de tu turno, si hay algo que corregir, pues lo podamos realizar lo antes posible, ¿listo? Garantizar el funcionamiento de tu equipo va a ser fundamental siempre, de todos los monitores, de todas las bombas, de todo, de la cama, todo lo que esté ahí, pues es parte de nuestro rol profesional, ¿no? Siempre hay que verificar que todo esté funcional, las tomas de aire, las tomas de oxígeno, listo, todo eso es también muy importante. Y la prevención de complicaciones, obviamente,
la seguridad del paciente va a ser fundamental en estos lapsos. Recuerda que el paciente a lo mejor le estamos bajando sedantes, analgésicos, etcétera, y de repente puede despertar y querer, por la ansiedad y demás que le provoca de repente despertar y que pues obviamente va a tener una agitación, pues puede querer retirarse alguna cánula, ¿no? Y digamos, bueno, si es la orogástrica, pues no hay ningún problema. Vaya, no es lo recomendable, lo puedo volver a colocar, ¿no? No hay ningún problema, a eso me refiero. Pero si se retira la cánula del ECMO o la jala, pues imagínense la situación crítica en la que nos metemos, ¿no? O sea, este paciente, mucho ojo con la seguridad del mismo y la prevención de las complicaciones. Estos pacientes se deben de movilizar como todos los pacientes de terapia intensiva, siempre y cuando se encuentre hemodinámicamente estable. Es decir, ya los inotrópicos, ya los vasopresores nos ayudaron lo suficiente, ¿listo? Para que el paciente pueda mantenerse estable, ¿no? Entonces, si el paciente se mantiene estable hemodinámicamente, hay que movilizarlo lo más que se pueda, ¿listo? Con ayuda de al menos dos personas más, ¿no? Es decir, eh, la enfermera, probablemente el ECMO especialista para que él se dedique a cuidar esta parte del ECMO, listo, y el camillero, ¿no? Idealmente. Entonces, así es como lo deberíamos de movilizar. Si el paciente es muy grande, pues una persona más, ¿no? O sea, la idea es que no vayamos a tener alguna complicación al movilizar al paciente. Se debe de movilizar, sí, porque pues, obviamente es un paciente que tiene perfusión alterada, ¿no? O disminuida, y esto pues nos puede condicionar a lesiones por presión, heridas, que y si no se mueve de todas maneras ese paciente, van a empezar a supurar, van a empezar a producir líquido, se van a humedecer, van a ser sitios favoritos de las bacterias y hongos que se encuentren en el ámbito hospitalario y se puede infectar la persona, ¿no? Y tener muchas más complicaciones, además de que, pues obviamente, el tratamiento de las lesiones por presión y demás, pues genera más gastos para el ámbito hospitalario y más días de hospitalización clínica para esta persona. Entonces, todo eso es muy importante prevenirlo desde estos momentos. Y déjenme, ok, ya pausé uno, listo. Aquí tenemos dos videitos, uno em, del dispositivo Macket, ¿no? Que hemos visto. Bien, aquí en este, no sé si se escucha el audio, la verdad, pero en realidad solo estoy platicando con una compañera, estábamos con un pacientito, pues justo con uno de los de 5 meses y poquito más que vieron ECMO, ujú, y estuvimos platicando acerca de em, que yo iba a hacer este videito solamente para mostrarle en algún momento a unos estudiantes, ¿listo? Entonces, veamos ahí, está el ECMO, ¿no? Aquí están los parámetros. Miren, aquí está la pantalla que les comento, ¿no? Donde se ven más parámetros. Vemos los litros por minuto, las revoluciones por minuto, la presión negativa, como bien les dije, la presión arterial, la presión venosa, ¿no? O sea, la pre y la postmembrana, ¿listo? La temperatura corporal, miren, era el parámetro que me faltaba. Temperatura corporal, em, en este, ahí bueno, es que no alcanzó a visualizar muy bien. ¿Listo? Listo, aquí está la diferencial, el triangulito, ¿no? La diferencial entre la pre y la postmembrana. Y pues sí, 106, 148. Si restamos, pues son 42, ¿no? De diferencia, ¿vale? Y este último parámetro es la saturación venosa de oxígeno, 70,6 por ciento, ¿no? Entonces, puedes visualizar todo desde esta pantalla y ya nada más lo bloqueas. En la siguiente viene como un tubito de laboratorio y entonces ahí es donde vamos a poder visualizar la hemoglobina, ¿vale? Y el hematocrito. Entonces, pues bueno, bien, continuamos. La pantalla del ECMO, listo. Aquí está la manivela, los botoncitos que habíamos platicado, el botón de encendido, el intercambiador de temperatura, el intercambiador de gases, listo, que está conectado a su toma de aire y su, ok, bueno, el intercambiador de gases, de nuevo, donde se pueden administrar los litros por minuto, ¿no? Que tú quieras. En este caso es eh, eh, la primera torre, digámoslo así, ¿no? Son los litros por minuto y la siguiente son mililitros por minuto, es decir, podemos agregar hasta un litro más de los 10 disponibles en este blender o mixer de gases, ¿bien? Y entonces tú los puedes mover en cuanto tú desees, listo, obviamente para el beneficio del paciente.
y aquí tiene una manivela extra donde controlamos el FIO2, ¿no? El FIO2 que se le está aportando a la persona. Entonces puede ser que estemos, digamos, aportándole nada y esté al 21% como en este caso. Es decir, el paciente ya estaba mejorando mucho, estos ya estábamos en 21%, ¿bien? O sea, ya no le estábamos aportando casi nada, solamente lo mismo del aire ambiente y el resto lo estaba haciendo el ventilador porque tenía traqueostomía este pacientito, ¿vale? Estaba conectado del ECMO, estaba conectado el sistema Amplia, que es una terapia de reemplazo renal lento continua, listo, que si no mal recuerdo estaba sí, en hemodiafiltración, listo. Y pues bueno, aquí está su filtro, su cassette, su equipo disponible, y pues bueno, está funcionando, ¿no? Sus soluciones dializantes. Y estos tubos están conectados al ECMO, no están conectados al paciente, ¿vale? Vamos por la parte de atrás, listo. Ahí omitan la carita del paciente, aquí está, ay, perdón, me voy a regresar poquito, listo. Esta parte que está aquí es digamos, donde yo puedo colocar la bomba centrífuga, ¿ok? Y darle manualmente, ¿vale? Y en este caso específico de esta máquina, la bomba centrífuga no la vemos en ningún lugar en específico porque se encuentra por detrás pegadita justo a la membrana, ¿ok? Entonces están juntas, están pegaditas y entonces ese entra, vaya, directamente junto con la membrana hacia la máquina del ECMO, ¿ok? Entonces vean, aquí está. Y aquí está la conexión, ¿no? La terapia de reemplazo renal. Aquí está el tubo de oxígeno y aquí están los tubos de sangre, ¿no? Que tienen sus sensores, como ustedes pueden notar, ¿no? Para verificar, pues obviamente estos sensores van conectados a la máquina y nos ayudan a ver las presiones y la saturación venosa y todo este proceso, ¿vale? Y aquí está muy claro, ¿no? La sangre venosa es mucho más oscura, si lo vemos aquí arribita que le da un poquito más la luz, aquí está mucho más oscura la sangre venosa y la sangre arterial pues es más brillante. Bien. Y este pacientito en específico tenía dos cánulas venosas. O sea, era un ECMO venoso. ¿Ok? O sea, como era COVID, pues obviamente el retorno también era venoso, pero teníamos dos cánulas de extracción venosas. Aquí están, miren. La primera en la femoral derecha, la segunda en la femoral izquierda, y se unían ya para llegar hacia la membrana, ¿vale? Y después pues solamente había un retorno que, si no me equivoco, era yugular, ¿bien? Yugular derecho, ¿vale? Y el otro videíto, lo grabó una compañera que se llama Vanessa, ¿listo? Y ya era cuando estaban colocando, o terminando más bien de colocar un ECMO, ¿no? Aquí ya está una de las cánulas, ¿listo? Ya está despinzado, entonces ya empiezan a funcionar. Bueno, aquí está, y la compañera que se llama Yana, y están empezando a comenzar pues toda la terapia específica, ¿no? Aquí están, pausa un poquito, están los cirujanos, listo, obviamente atrás está un anestesio, a un lado hay un anestesio que, vaya, un residente probablemente anestesio, pero que se encarga de los medicamentos. Este lugar en específico donde se encuentran es una habitación de la terapia intensiva. O sea, este paciente no es necesario que lo lleven al quirófano, sobre todo cuando es de urgencia. Bien, entonces se lo colocan por vía percutánea, aunque pues lo hacen los cirujanos si se llegara a requerir una arteriodisección o una venodisección, bien, aunque pues bueno, igual en la actualidad se está educando a nuestros compañeros del área médica que las punciones sean percutáneas, ¿no? Que sea lo más directo posible. Bueno, entonces se necesita este equipo médico, se necesita obviamente una enfermera instrumentista, se necesita una enfermera circulante, ¿no? En este caso, tener a la mano, pues obviamente tu carro de paro, ¿verdad? Y pues obviamente ya como especialista o el perfusionista con su material disponible y listo para que en el momento en el que nos pidan la conexión, empecemos a traer la sangre por medio del eco, ¿no? Tales.
Eso es muy importante, porque si se dieron cuenta al inicio del video, este video comienza con una presión arterial por arriba de 120, ¿no? Pero obviamente cuando la sangre es extraída, pues tiende a presentar una hipotensión porque pues, el paciente presenta una depresión de volumen, ¿ok? Y en lo que su cuerpo manda la señalización para la liberación del eje renina-angiotensina-aldosterona y demás, y tratan de compensar, pues tenemos un efecto secundario. Entonces, ahí hay quienes suben mucho los vasopresores, ¿no? Lo que no se recomienda tanto, sino solo subir un poco los vasopresores, porque en el momento en el que comience a retornar la sangre, la presión arterial va a comenzar a elevarse y tendríamos que estar bajando de manera muy constante los vasopresores. Mejora la oxigenación, mejora la saturación de oxígeno, ¿no? Aquí está ya con la saturación de oxígeno al 94%, y ya vean la presión arterial, 134/74 con media de 93. Un paciente cardiovascular, posoperado, porque por ahí se veía un drenaje, listo, pues obviamente hay que disminuir en este caso los fármacos, ¿no? Y tratar de mantenerlos en parámetros adecuados. Entonces, es importante tener en cuenta todo esto, ¿no? Tampoco vamos a subir muchísimo los vasopresores, porque después podemos tener estos rebotes, ¿no? Donde la presión arterial también se vuelva muy elevada y tengamos riesgos con el paciente. Trabajando en el ventilador mecánico y van a empezar a modificar los parámetros, pues más cercanos, los llamamos protección, ¿bien? Parámetros de protección donde la FiO2 pues va al 50% menos, la frecuencia respiratoria va de 12 a 18 respiraciones por minuto, se busca que haya una presión plató de 30 centímetros de agua, que haya una PIP de 5 a 8, sobre todo si el paciente no tiene problemas anatómicamente hablando pulmonares, neumonías o algún de estos procesos, entonces una PIP 5 o incluso hasta menos, listo, solamente que sea funcional. Y el ECMO, pues podemos dejar un FiO2 igual al 50% porque no es un paciente que requiera soporte ventilatorio, ¿no? Sino que en este caso, en específico, están colocando un soporte venoarterial, ¿vale? Entonces, no es como que lo requiera tanto. Justo lo que mencionábamos hace un instante, ¿no? Suben mucho los vasopresores y ahora el paciente sí está hipertenso, 144/79 con media de 100 y comienza a subir la saturación de oxígeno. Entonces, se tienen que ajustar los parámetros correspondientes para que el paciente no tenga una hiperoxigenación y además no tenga hipertensión. Y bueno, pues ahí es donde entra también mucho el rol de nosotros como profesionales de la salud para saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo funcionan los fármacos y cómo tenemos que estar vigilando a nuestro paciente, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta, ¿no? Los signos vitales de nuestros pacientes, el monitoreo hemodinámico, la saturación de oxígeno y los gases arteriales van a ser fundamentales para que a partir de allí nuestras intervenciones de enfermería vayan hacia el punto, eh, pues, ideal de este paciente, ¿vale? Entonces, hay que conocer todo esto. Vuelvo a lo mismo, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial media, gasto cardíaco, índice cardíaco, resistencias vasculares periféricas, resistencias vasculares sistémicas, perdón, pulmonares y sistémicas, gases arteriales, la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2, el balance o el equilibrio ácido-base también es muy importante. La adecuada entrega de oxígeno, la saturación venosa de oxígeno también es importante. Bien, la valoración del NIRS, tanto cerebral como renal, al menos, ¿no? O si no tuviéramos como alteraciones específicas, pues a lo mejor de miembros inferiores es lo recomendado, ¿bien? La saturación venosa del circuito, hay que conocerla, y el llenado capilar, la temperatura corporal, la coloración de la piel, si el paciente presenta edemas,
listo, obviamente el Godet o el Fovea, ¿no? Lo que tú quieras obtener, pero sí es importante valorarlo, y el gasto urinario o volumen urinario, los mililitros kilogramo por hora que el paciente está miccionando, ¿bien? Además, claro, de un balance hídrico. Entonces, para el ECMO, pues hay que mantener una presión arterial media, ¿no? Como metas, igual o mayor a 65 milímetros de mercurio, un índice cardíaco de al menos 2.5 litros por minuto por metro cuadrado, aunque sí quiero decirles que idealmente deberían de ser más de 2.8, porque 2.8 realmente es el valor, digamos, estándar que tenemos como mínimo de índice cardíaco, 2.8 litros por minuto por metro cuadrado. Saturación venosa mixta igual o mayor a 65%. Volumen urinario mayor a 0.5 mililitros kilogramo hora, es decir, en parámetros normales, de 0.5 a 1, ¿listo? Y disminución del lactato sérico en las primeras 4 horas, es decir, cuando tú colocas un ECMO y ya le das un tiempo para ver cómo funciona, pues lo que esperas es que mejore la perfusión, que mejore la oxigenación tisular y por lo tanto las células regresen a la respiración aerobia, olviden la anaerobia y la producción de lactato disminuya. Si esto no pasa o no sucede de esta forma, pues hay que buscar la manera de barrer el lactato. ¿Listo? Porque recuerda que es un desecho, que además es un ácido, es volátil y va a producir acidosis en el paciente. Mucho ojo con eso. En las cuestiones respiratorias, ¿no? Del paciente con un ECMO en general, pues hay que mantener saturaciones bueno, en el ECMO venoso en específico, bien, de 85 a 92%. En el ECMO veno arterial, pues siempre vamos a buscar estar lo más cercano al 96%, ¿listo? Pero en el respiratorio, en el ECMO venoso, de 85 a 92%, una presión arterial de oxígeno siempre mayor a 60 milímetros de mercurio. Esto entendiendo que lo estamos utilizando, sobre todo también en la parte respiratoria, para salir de la insuficiencia respiratoria. Entonces, lo que buscamos es que al menos sea más de 60 milímetros de mercurio, idealmente de 80 hacia arriba. Bien. La PAFI del paciente debe ser mayor a 200, es decir, no estar en distrés respiratorio, bien, y la del ECMO debe ser de más de 150, ¿listo? Siempre idealmente. Entonces es importante tenerlo en cuenta. La PACO2 debe estar dentro de parámetros normales, 35 a 45 milímetros de mercurio, el pH de 7.35 a 7.45, el volumen tidal del paciente, ya en cuestiones de ventilación mecánica, pues debemos de estar dentro de los parámetros que le llaman de protección pulmonar, ¿no? Es decir, los parámetros fisiológicos. Un volumen tidal o un volumen corriente programado, ¿verdad? Entre 4 a 8 mililitros por kilogramo de peso. Obviamente la media es 6 mililitros por kilogramo de peso. Entonces, lo ideal es que estuviera entre 4 a 6 mililitros kilogramo de peso del paciente y depende, ¿verdad? Si es un paciente cardiovascular, pues entonces el peso ideal, y si es un paciente respiratorio, el peso predicho, ¿vale? Eso es importante. Y la presión plató debe ser siempre menor a 30 centímetros de agua. Recuerda que la presión plató es el tiempo, bueno, se mide cuando el paciente puede terminar su respiración, ¿listo? Y es el tiempo final de la parte inspiratoria. Esa presión plató siempre debe ser de menos de 30 centímetros de agua, porque si no nos habla de que hay obstrucciones, probablemente este paciente fibrótico tenga muchas secreciones y otras consideraciones, ¿no? A lo mejor el tubo no está bien, no está, tiene fuga, el globo de la cánula ya se desinfló, bueno, muchas situaciones que hay que revisar, ¿bien? Y la frecuencia respiratoria, dijimos que va de 12 a 18, pero pues en este caso vamos a tratar de mantener el reposo de los pulmones y debe ser de 10 a 12 respiraciones por minuto, idealmente. Bien, con esas metas, tanto hemodinámicas como respiratorias, nosotros vamos a tratar de controlar, pues mejor la salud de nuestro paciente. Además de favorecer la recuperación pulmonar o cardíaca, que son más metas que nosotros vamos a visualizar en la unidad de cuidados intensivos, vamos a tratar de que se mantenga una estabilidad hemodinámica, que no haya muchos cambios, ¿no? Tan bruscos, mantener una entrega de oxígeno de acuerdo a la demanda, una perfusión sistémica óptima y que estar valorando continuamente al paciente. La nutrición debe ser enteral lo más rápido posible. Vigilar el control de infecciones. Recuerda que este paciente va a tener catéter venoso central, línea arterial y 2 cánulas al menos de ECMO. ¿Listo? Son 4 accesos vasculares más la sonda vesical. ¿Listo?
más la sonda orogástrica o nasogástrica, depende cómo se le hayan colocado, más la cánula orotraqueal. ¿Listo? Entonces es un paciente que va a tener muchos sitios de invasión, ¿ok? Y que pues sabemos que tenemos las infecciones asociadas a la atención de la salud, que justo 3 de las 4 que están ahí se derivan de esto, ¿no? Los accesos vasculares, ¿no? Las infecciones asociadas al torrente sanguíneo, perdón, las infecciones asociadas al tracto urinario y las infecciones asociadas a la ventilación mecánica. Entonces, mucho ojo con eso. Aspiración de secreciones gentil y solo en casos necesarios hay que auscultar a estos pacientes definitivamente, porque recuerda que están anticoagulados. Entonces, debe ser gentil. Si es posible utilizar sondas, pues, muy suaves, ¿no? Para poder aspirar a los pacientes y evitar que se lesionen y tengan sangrados innecesarios. Recuerda que está anticoagulado en exceso y pues obviamente nos puede traer complicaciones. En cuanto a la aspiración, de manera muy específica, pues se prefiere que sea con, vaya, la aspiración orofaringea con sondas muy suaves, a eso me refiero, y la aspiración traqueobronquial, pues que sí sea con un sistema de aspiración cerrado, ¿vale? Recuerda que es importante que coloques las fechas en las que lo colocaste, en la fecha que toca su cambio, listo, y que se mantenga limpio. Si esto ya se mantiene muy sucio, está muy húmedo, no lo podemos dejar mucho tiempo ahí porque van a empezar a proliferar todos estos agentes patógenos, ¿no? Y puede contaminarse. Entonces, siempre también tratar de mantenerlo, pues, lo más limpio posible. Vigilar, además de todo eso, las cánulas del ECMO, su posición, ¿verdad? Porque es importante saber cuando se colocó, en donde quedaron, vaya, la cánula, ¿no? Fija, porque se puede mover, o sea, cuando nosotros movilizamos al paciente o solamente por las presiones que se manejan, se pueden mover las cánulas y es importante saber porque así podemos prevenir que de repente en alguna movilización salga una cánula y entonces tengamos una urgencia innecesaria, ¿verdad? Porque no estuvimos al pendiente de nuestro paciente. Entonces, como pueden ver en este caso, al paciente pues se le ponen unas marcas en la piel para saber dónde se encuentran las suturas, dónde se encuentra el inicio de la cubierta de anillos, ¿listo? Que tienen las cánulas, bien, para que nosotros sepamos. En la actualidad contamos con fijaciones un poco más avanzadas. Aquí tenemos una, ¿no? Que va hacia la piel, pero hay otras que son como de tejido, de apósito coloide, ¿listo? Que tienen un segurito y entonces desde ahí también las podemos fijar y además también hacemos las marcas alrededor, ¿verdad? De esta fijación para que sepamos en dónde está o en dónde estuvo la cánula. ¿Listo? Eso es muy importante. De nuevo, la inspección de toda la tubulatura va a ser muy importante porque así a nosotros nos va a permitir poder identificar si hay trombos, ¿no? Al menos lo que es transparente, ¿listo? O sea, donde podemos visualizar la sangre, hay que hacerlo para prevenir estas complicaciones, ¿no? Y de nuevo, pues todo nuestro equipo de electro. Como puedes ver en este ECMO, ¿no? O sea, aquí tenemos la membrana, entonces tenemos la oportunidad de vigilarla sin ningún problema todas las veces que sean necesarias, ¿no? Aquí tenemos la bomba centrífuga y las cánulas bueno, la tubulatura correspondiente, tanto venosa como arterial. En cuanto a las presiones, pues hay que mantenernos en la presión negativa o la presión de succión, ¿listo? La que ejerce la bomba centrífuga debe ser de 60 a 80 milímetros de mercurio, idealmente siempre por debajo de los 80, ¿listo? Si está por debajo de los 60, probablemente tengamos complicaciones y, y corremos riesgo de que se coagule la sangre muy rápido, ¿bien? Y en el caso de que estemos por arriba de los 80, ya cercanos, bueno, me voy un poco muy arriba, pero cercanos a los 100, lo que va a generar es que la presión es tanta que va a empezar a chicotear, ¿no? Eh, vaya, la tubulatura. Eso nos puede traer complicaciones, vaya, por el simple movimiento que está haciendo la cánula, pero además también nos está hablando o es una referencia muy importante a que el paciente se encuentra con hipovolemia, ¿ok? Es decir, tiene bajo volumen y por lo tanto la presión pues obviamente se va hacia los cielos porque necesita generar más para que mueva la cantidad de volumen que nosotros estamos programando. Entonces, una de las formas más fáciles de poder resolver el problema, pues es aportándole una carga, ¿no? Obviamente se le va a informar al área médica, o idealmente debería ser así, ¿no? Para que estén en conocimiento de que se le acaba de administrar
una carga, ¿no? Para que lo sepan solamente, ¿no? Y que el volumen y el balance de líquidos lo tengamos en cuenta todos, ¿ok? La presión premembrana de 150 a 350 milímetros de mercurio, eso es lo ideal de la presión premembrana, y de la presión postmembrana de 200 a 350 milímetros de mercurio. Pueden ser menores y sí, todo esto va a depender también del tamaño de la persona, de la función del ECMO, ¿no? Entonces puede ser que tengamos diferenciales mucho menores. En donde nosotros buscamos, pues que al menos tengamos 10 milímetros de mercurio de diferencia, ¿vale? Ese será el delta. Idealmente, pues, en 30 a 40 milímetros de mercurio de diferencia, ¿vale? El mezclador de gases, que ya lo hemos platicado, pues depende la situación clínica del paciente también. Si es veno arterial, usualmente iniciamos al 100%, pero poco a poco empezamos a disminuir al 50, al 40 o hasta el 30%. Listo, y cuando es una situación meramente pulmonar, pues entonces sí iniciamos el blender o el mezclador de gases hasta el FiO2 de 100%, ¿no? Y un flujo pues de los 10 litros por minuto o los que nos permitan, ¿no? En este caso, este mezclador, si ustedes lo ven, nos permite hasta 16 litros por minuto. ¿Listo? De un lado y nos permite aportarle un litro extra en la otra vía, ¿no? Entonces, puede ser que nos permitan algunos hasta 20 litros, depende mucho el que tengamos disponible, pero puede ser de 10 a 20 litros, más un litro extra siempre, que se utiliza de manera muy específica para el barrido de gases, ¿no? Entonces, cuando se vaya a hacer un barrido de gases, que ese ya lo determina el ECMO especialista, vamos a hacer un barrido de gases, abre, o sea, sube todos los litros por minuto que se puedan, en este caso serían 17 litros por minuto, y sube la FiO2 al 100% por 2 minutos, ¿ok? Durante ese periodo abre un taponcito que viene en la membrana, que les platicaba el día de ayer, que nos ayuda para mejorar la liberación del CO2. Entonces lo abre y durante 2 minutos así se encuentra. A los 2 minutos disminuye el flujo de aire, listo, deja el FiO2 todavía al 100%, tapa la membrana y disminuye el FiO2 a los valores que el paciente había presentado, ¿no? Lo que hacemos con esto, pues es mejorar la oxigenación, barrer un poco más el CO2 que probablemente el paciente estaba reteniendo. Digo, esto se hace cuando tenemos hipercapnia, ¿bien? Y entonces el paciente, pues bueno, se mantiene de nuevo en un equilibrio, ¿vale? Y no necesitamos estar removiendo al ventilador y que el ventilador nos pueda traer alguna complicación a nivel pulmonar porque no es lo que queremos o buscamos en este momento. ¿Listo? En cuanto a la nutrición, pues sabemos que hay que valorar la parte abdominal, más allá de que hace un momento les comenté que hay que iniciar la alimentación enteral lo antes posible, pues primero hay que valorar, primero, si existe peristalsis, ¿listo? De primera instancia, y de qué calidad es la peristalsis, ¿no? Si los ruidos son muy bien audibles, si son poco audibles, si es una frecuencia muy lenta, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿listo? Después, pues obviamente palpación, percusión, demás que no tengamos ahí alguna situación. Y se debe de colocar en todos los casos una sonda, ¿no? Que puede ser oro o nasogástrica, que puede ser oro o nasoyeyunal, ¿listo? O si el paciente tuviera alguna otra complicación y tuviera gastrostomía o yeyunostomía, pues bueno, se considera, ¿no? Y la alimentación enteral será de acuerdo a las características específicas, pero sí es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Esta nos disminuye los riesgos de infección en general que la nutrición parenteral total, ¿ok? Por la constitución propiamente de la alimentación y la vía específica a la que se administra. En cuanto al manejo de líquidos, pues es importante que nuestro paciente siempre se encuentre en normovolemia o euvolemia, ¿vale? Como ustedes quieran llamarle, porque es muy importante que este paciente no tenga congestión, porque pues a nivel pulmonar todavía nos puede causar más problemas, ¿vale? Si el paciente tuviera congestión o sobrecarga de volumen, porque nos está presentando mucho edema, ¿no? En miembros inferiores, miembros superiores, pues entonces hay que considerar con el área médica, ¿verdad? El inicio de los diuréticos tempranos. Obviamente todo esto es secundario a que el paciente tenga una disminución del volumen urinario. Entonces hay que forzar la uresis sí o sí para tratar de eliminar ese líquido que no nos corresponde o que no es funcional, vaya, para el paciente. Si el paciente llegara a presentar datos de lesión renal aguda, listo, porque puede llegar a pasar,
entonces se debe de considerar la terapia de reemplazo renal lento continua, ¿no? Que puede ser con cualquier dispositivo que tengamos disponible de estos, como el Amplia, el que vieron ahí, color naranjita, el Prisma Flex, que es este que se encuentra aquí atrás, color verde con gris, o existe otro que se llama, Diapact, ¿no? Que es como blanquito, pero es distinto. Por ejemplo, este de aquí yo no sé su nombre en específico, no lo conozco, ¿vale? O sea, el nombre específico de la máquina, ¿no? Pero es para terapia de reemplazo renal. Entonces, hay que, si las tenemos, pues, y la tenemos que utilizar, adelante, ¿no? ¿Esto por qué? Porque el 30% de los pacientes en la UCI, alrededor del 30% de los pacientes en la UCI, presentan lesión renal aguda que necesita terapia de reemplazo renal, ¿ok? O sea, es decir, no lo dije bien. El 42.4% de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos desarrolla lesión renal aguda, ¿ok? Y de ese total de pacientes de lesión renal aguda, el 30%, o sea, no sé si son 4 pacientes, el 30% de esos 4 pacientes que tuvieron lesión renal aguda van a necesitar una terapia de reemplazo renal lento continuo, ¿ok? Según las estadísticas. Entonces, es importante tener la consideración, ¿vale? Y de nuevo, pues puede ser que lo conectemos directamente al ECMO, ¿no? O que lo conectemos a un catéter Majorcar que el paciente tenga. ¿Listo? Pero sería un acceso vascular extra, con cuidados extra, y que pues obviamente es un riesgo para el paciente, ¿no? Como pueden ver en esta imagen, es otra máquina de ECMO, ¿listo? Que se llama, bueno, es de la marca Sorin, ¿listo? También el oxigenador, es ligeramente distinto, si ustedes lo ven. Esto es ligeramente distinto en cuanto a la forma, vaya, pero son los mismos parámetros. El intercambiador de temperatura, ya que arriba está bueno, la pantalla donde nosotros modificamos las revoluciones por minuto y que en consecuencia modificamos los litros por minuto de sangre que van a viajar. ¿Ok? Entonces, ahora, además de la terapia de reemplazo renal, el paciente puede llegar a tener o la necesidad de utilizar otro dispositivo de asistencia ventricular. O sí, asistencia ventricular, en este caso, puede ser el balón intraaórtico de contrapulsación, tener los dos dispositivos al mismo tiempo, porque es una situación grave del paciente. Bien, entonces mucho ojo con eso. Tenemos siempre desafíos y consideraciones y uno de los más grandes, no voy a hablar mucho de esta diapositiva, pero uno de los más grandes es que estamos en contacto con otros profesionales de la salud, que tenemos un enfoque diferente en cuanto a la atención de la salud. Sabemos que en la actualidad, afortunadamente, muchos de nuestros compañeros del área médica, sobre todo los nuevos, pues están teniendo una visión un poco más holística de lo que es el paciente, pero sabemos que pues en ocasiones y por todo lo que tienen que estudiar y aprender y porque son residentes y demás, pues están muy enfocados en la enfermedad y en el funcionamiento de la máquina. Y a veces se nos olvida, ¿verdad? Un poco los detalles como los que hemos mencionado ahorita. Y de ahí es donde nacemos nosotros como profesionales de enfermería para ver todo eso de manera muy holística, no solamente como parte de la enfermedad o de la situación clínica del paciente, sino como las necesidades que nosotros tenemos que suplir. ¿Ok? Y entonces hay que comunicar cambios en el estado del paciente, tanto de ellos para nosotros como de nosotros para ellos. Bien, hay que ajustar parámetros de la máquina ECMO en conjunto y en conocimiento, tanto del ECMO especialista como del médico, ¿no? En este caso, que está encargado en ese turno o en ese lugar. Hay que decidir sobre procedimientos adicionales en conjunto. Nada, no es de que, ya le hice tal cosa. Sí, pero ¿cómo que hizo esta cosa, no? O al revés, tú, Doc, llegué, hice este procedimiento por esto y esto, pero ¿en qué beneficia al paciente, no? Y podemos tener ahí algunas discusiones, entonces evitar eso y decidir en conjunto los procedimientos adicionales. Esto es fundamental, es comunicación efectiva, es una habilidad blanda que también, de nuevo, pues nos lo brindan esta parte de las competencias transversales que hablamos el día de ayer. Bien. La atención más efectiva y personalizada y menos errores y complicaciones va a traernos que tengamos una comunicación, una coordinación efectiva con el área médica. Y sí, pues vamos a tener diferentes puntos de vista y opiniones y vamos a diferir en algún momento en la toma de decisiones en situaciones críticas, pero vamos a llegar a un consenso cuando comencemos a trabajar mucho más en equipo y las decisiones sean para favorecer la salud y la vida del paciente. Así que, pues, les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros en este pequeño curso. Digo, en realidad fueron poquito más de 3 horas en total
lo que tuvimos, ¿no? De curso, de charla, este, estaba planeado alrededor de que fueran pues de 3 horas y media a 4, listo, pero bueno, nos hicimos poquito más de 3 horas en total de este curso, importante, obviamente en 2 horas no podía realizarse porque sí es bastante información. Y bueno, queremos agradecerles a todos ustedes que estuvieron aquí. Lo más pronto posible les trataremos de hacer llegar las constancias. Esperamos que sea el día de mañana, ¿no? Que las tengan listas y si no, pues bueno, a más tardar el lunes. Estamos trabajando para que las constancias se hagan lo más pronto posible para todos ustedes. Y bueno, síganos en las redes sociales, como ayer les hicimos las invitaciones. Vamos a tener mucho más contenido. El próximo, el próximo mes vamos a tener más cursos, ¿no? Como les platicaba el día de ayer, vamos a tener, por ejemplo, de webinario, las actualidades del infarto de miocardio el día 14 de febrero. Entonces, es un webinario que queda grabado y queda disponible tanto en Facebook como en YouTube para que lo puedan visualizar en el momento en el que ustedes deseen. Y también tenemos el curso de intervencionismo cardíaco para enfermería. Y esto obviamente igual es una introducción. Vamos a platicar de los fundamentos del intervencionismo y de algunas actividades especializadas que hace la enfermera en esa región, bien, o en ese servicio, y ese será el día 1 y 2 de febrero del 2024. Entonces tenemos dos citas para el mes de febrero. La primera es 1 y 2 de febrero, ¿listo? Con intervencionismo cardíaco, y la siguiente es el 14 de febrero con actualidades del infarto de miocardio. Eh, ya después les estaremos compartiendo bien los flyers promocionales que van a salir, pues supongo que el día de mañana, ya posterior a que termináramos este curso. Y pues bueno, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, tanto de lo que vimos en clase como lo que les acabo de comentar para los cursos y demás, pues estamos para servirles y responder. Muchísimas gracias.